2, 1. Recording in progress. Ok, primero un cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final, proyecto de investigación acerca de las leyes de Newton. Y comenzaremos. Un hombre puede imaginar cosas que son falsas, pero solo puede entender cosas que son ciertas. Lo dijo Isaac Newton. Ok, en el presente trabajo se llevará a cabo una revisión completa y crítica de las leyes de Newton, las cuales se logró explicar, con las cuales se logró explicar bastantes fenómenos físicos, desde algo tan pequeño como la dinámica de las partículas subatómicas hasta el movimiento de los planetas en el universo, explorando su origen histórico y su relación con la vida cotidiana a modo de ejemplos. Bueno, en nuestros objetivos específicos tenemos establecer la relación entre la fuerza y el movimiento, describir la aceleración y definir la relación entre la fuerza y la masa. Como objetivo general tenemos proporcionar un marco teórico para comprender el movimiento y las fuerzas en la física clásica y su aplicación fundamental en la ingeniería mecánica y astronomía. Isaac Newton fue considerado uno de los padres de la ciencia moderna. Nació el 25 de diciembre de 1642. Destacó con su descubrimiento de la ley gravitacional y marcó la historia con las leyes de Newton. Bueno, gracias a él actualmente podemos comprender muchos fenómenos, los cuales relacionan dos cosas, la fuerza y el movimiento de los cuerpos. Los diferentes movimientos que encontramos en nuestro entorno, la Tierra y el universo. Gracias a ello podemos darle sentido y explicarlas. Por ello, en este trabajo explicaremos cómo estas leyes se ven aplicadas en nuestra vida cotidiana. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, esta ley describe que el concepto de inercia se refiere a la tendencia de los objetos a resistir cualquier cambio en su estado de movimiento. Si un objeto está en reposo, no tendrá la capacidad de moverse por sí mismo. Y si un objeto está en movimiento, continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta. La importancia de esta ley radica en que nos indica que para cambiar el estado de movimiento de un objeto es necesario aplicar fuerza sobre él. La primera ley de Newton tiene diversas aplicaciones en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, una de ellas, lanzamiento de proyectiles. La primera ley de Newton se aplica al lanzamiento de proyectiles como cohetes o misiles. Y una vez que se aplica las fuerzas iniciales, como la propulsión del motor, los proyectiles, continúan moviéndose en línea recta hasta que fuerzas externas, como la gravedad, la arrastre del aire, los afecten. Movimiento de los planetas. La primera ley de Newton explica el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Según esta ley, los planetas continúan moviéndose en órbitas elípticas debido a la inercia y la atracción gravitacional del Sol. Paracaidismo. Cuando una persona salta desde un avión con un paracaídas, experimenta una sensación de caída libre debido a las fuerzas externas significativas. Sin embargo, una vez que se despide el paracaídas, se aplica una fuerza de resistencia. Se aplica una fuerza de resistencia al aire que se opone al movimiento descendiente, lo que permite un descenso controlado y seguro. Bueno, yo les voy a hablar sobre la segunda ley de Newton o la ley de la fuerza. La segunda ley de Newton, o también llamada ley fundamental de la dinámica, nos plantea que un cuerpo se acelera si éste se aplica una fuerza. Dicho de otra forma, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que éste se le aplica. Es decir, si aplicamos una fuerza mayor, el cuerpo aumenta su aceleración. Ahora vamos a ver su fórmula. La fórmula de la segunda ley de Newton nos establece que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo, siendo la masa del cuerpo la constante de la proporcionalidad que relaciona la aceleración con la fuerza aplicada. Aquí podemos ver que está nuestra fórmula donde F es la fuerza total que actúa sobre el cuerpo o sistema.
La unidad de medida es la fuerza en el sistema internacional, es la de Newton. M es la masa del cuerpo o sistema, que es unidad de medida en el sistema internacional, es el kilogramo. La A es la aceleración que adquiere el cuerpo o el sistema. Vamos a hablar de la aplicación de la segunda ley de Newton. Esta ley nos ayuda a aplicar en la vida diaria muchas cosas que conocemos y las más importantes son tres. La primera sería la dinámica de movimiento. La dinámica de movimiento establece que la fuerza aplicada a un objeto causa una aceleración en la dirección de esta fuerza. Cuando más fuerza apliquemos, mayor será la aceleración del objeto. Además, la masa del objeto tendrá que ser afectada por su aceleración. Los objetos más pesados requieren más fuerza para acelerar a la misma velocidad que un objeto más ligero. Esta ley se aplica en situaciones cotidianas como lanzar objetos, frenar un automóvil o caminar. La segunda sería la ingeniería de transportes. Esta se aplica para comprender cómo se mueven y cómo interactúan los vehículos. Nos ayuda a entender el frenado, la aceleración, la tracción y la resistencia. Y también el diseño de carreteras y puentes. Esta ley es muy esencial para diseñar sistemas de transporte seguros, eficientes y confiables. Y la tercera sería la mecánica de fluidos. Nos ayuda a comprender cómo los fluidos se mueven y cómo interactúan con fuerzas que actúan sobre ellos. También nos ayuda a entender el flujo y la presión de dichos fluidos. Esa ley es muy esencial para el diseño y la comprensión de sistemas relacionados con los fluidos, como pueden ser las tuberías, los conductos, y los sistemas de ventilación y también el transporte de estos mismos. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca de la tercera ley de Newton o ley de la acción y reacción. Una fuerza que actúa sobre un cuerpo es el producto de su interacción con otro cuerpo, por lo cual las fuerzas siempre vienen de dos pares, o sea, vienen de dos, por lo cual la fuerza que aplicamos sobre un cuerpo es en dirección opuesta a la que un cuerpo aplica en nosotros. Como podemos ver en esa pequeña fórmula, la fuerza que ejerce A sobre B es igual a menos la fuerza que ejerce B sobre A. Y también podemos decir que la fuerza elegida es de igual magnitud pero opuesta, como podemos ver en las flechitas, a la fuerza recibida. Este par se le llama par acción y reacción. Se aplica a todas las fuerzas, no solo a las fuerzas gravitatorias. Y podemos decir que si el cuerpo de A ejerce una fuerza sobre el cuerpo de B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen una misma magnitud, pero dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos. Así que a toda acción se puede decir que hay una reacción en cuanto a fuerzas. Ahora vamos a ver las aplicaciones de esta ley. Tenemos la aceleración de un automóvil. Para que un automóvil avance, nos vamos a fijar en las llantas delanteras. Las llantas van a empujar el suelo hacia atrás a modo de acción y como reacción el suelo empuja las llantas hacia adelante. Es por eso que si nosotros queremos acelerar, tenemos que hacer que las llantas empujen más rápido el suelo hacia atrás, generando que el suelo empuje más rápido las llantas hacia adelante. Otro que tenemos es en los helicópteros. En la acción en los helicópteros es empujar el aire contra el suelo. Y de modo de reacción, como podemos ver con la flechita azul, va a haber una fuerza que va a empujar el helicóptero hacia arriba, logrando que éste se separe del suelo. Esto también lo podemos notar en las aves, que para volar fuerzan con dirección hacia abajo y atrás el aire y obtienen una elevación y un movimiento.
Esto es para generar el movimiento y poderse, como dije, despegar o también generar, en el caso del ave, tanto la elevación como el avanzar. Y ahora tenemos el ejemplo de los carros chocones. Los carros chocones son muy conocidos en los juegos mecánicos o parques de diversión. Estos carritos muestran tres principios físicos, los cuales veremos a continuación. Primero tenemos el choque elástico. En el instante en el que se dé el choque, el vehículo y el pasajero mantienen su energía cinética, por lo tanto su movimiento, y rebotan. Esto último se debe a los bordes de los carros hechos de goma. Como podemos notar, estos carros tienen unos bordes negros. Estos bordes son hechos de goma, los cuales hacen que al momento del impacto nosotros rebotemos. Ahora también tenemos la segunda ley de Newton. La fuerza aplicada en el choque es directamente proporcional a la distancia que nos vamos a mover, a nuestro movimiento. Por eso que mientras más fuerte sea el choque, más distancia es la que vamos a recorrer, más es lo que nos vamos a desplazar. Y finalmente la tercera ley de Newton la tenemos cuando se da el choque y nosotros rebotamos a manera de reacción a la acción de chocar, con determinada fuerza y velocidad. Es decir, que a la acción del choque, la reacción es el rebote. Este rebote, como hemos visto, también se da el choque elástico y se aplica la segunda ley de Newton. Es por eso que al chocar hay en nuestra parte como pasajeros un movimiento, una sacudida, y en la parte del vehículo puede ser que presenciemos un pequeño desplazamiento o también si la fuerza es muy baja, pues no va a haber mucho desplazamiento, ¿no? Sino más que todo sería el rebote con el otro carrito. Conclusiones. Bueno, conocer y entender la importancia de las leyes de Newton y cómo se aplican, debido a que estas leyes las encontramos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, el momento de hacer las estructuras y diseños de puentes. Entender la relación que existe entre la fuerza y el movimiento, los cuales son directamente proporcionales. También hemos comprendido cómo es que se utilizan las leyes para lograr que los automóviles se muevan, los helicópteros logren elevarse del suelo, entre otros. Para esto recordemos los ejemplos implicados hace poco, que para generar aceleración necesitamos que, digamos, las llantas empujen más rápido al suelo, generando una reacción más rápida, y en el caso del helicóptero, empujando hacia abajo, obteniendo una reacción hacia arriba. También hemos logrado conocer más sobre cómo se puede lograr variaciones. Por ejemplo, en el caso de la velocidad. Para lograr una aceleración en el automóvil, necesitamos que las llantas empujen el suelo hacia atrás más rápido, generando ser empujado hacia adelante de manera más rápida. Como vimos, mientras más rápido nosotros empujemos el suelo hacia atrás, más rápido el suelo nos va a empujar a nosotros hacia adelante, generando esa aceleración. Y finalmente nos ha ayudado a poder entender cómo las leyes de Newton están presentes en nuestra vida cotidiana y cómo pueden afectar en la mecánica de fluidos y en la dinámica del movimiento. Gracias. Ok, continuamos con el proceso seguido en la elaboración de nuestro proyecto. Este trabajo fue desarrollado de manera progresiva en grupo, con reuniones tanto presenciales como virtuales, donde hablamos del avance del grupo. Y para explicar de manera más detallada este proceso, podemos dividirlo en las siguientes partes. La primera fue la definición del tema, donde cada uno presentó las ideas, posibles opciones, al final votamos y nos quedamos con el tema de las leyes de Newton. En la repartición de trabajo, dividimos las leyes para trabajarlas en pareja y un compañero se quedó solo con una ley. Pero de todas formas, todos conocemos bien las tres leyes. Y bueno, continuamos con la base de trabajo. Definimos las partes del trabajo, las cuales se encuentran en el índice de nuestro documento y también como lo podemos ver en estas diapositivas. Acordando que nuestras aplicaciones deberían ir acompañadas de una explicación y una imagen relacionada para mayor comprensión. Continuamos con la recopilación de datos e información. Consultamos distintas fuentes como libros virtuales, también en la biblioteca de la universidad,
y algunos que están presentes en el sílabo de nuestro curso. En la construcción del informe lo construimos de manera progresiva a lo largo de las semanas, en las cuales se iba analizando el trabajo en grupo y la cantidad de información obtenida, como también se podía agregar en el trabajo. Y posterior a ello finalizamos el trabajo. Aquí podemos ver nuestras referencias y gracias.